Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el portal del Villegas para esta edición de día viernes. Y, como ustedes quizás recuerden, si es que son visitantes frecuentes y a veces diarios de este programa, cuando empezó esta historia de los retiros del 10% de los fondos que los cotizantes tienen en las AFP, les dije, y no era muy difícil preverlo, que iban a haber otras sacadas, otras proposiciones de sacar. Y efectivamente vino la segunda proposición, que ya se votó favorablemente en la Cámara y que sin duda se votará favorablemente en todas las instancias en que se presente. Y dije también en alguna oportunidad que no había límite a esto, que se podía seguir indefinidamente pidiendo nuevos 10% hasta llegar al 100, supongo, si es que se llega. Y en efecto, ya Pamela Giles anunció que tiene listo un proyecto para el tercer 10%. El tercer 10%, damas y caballeros. De quienes tengan algo que sacar todavía, por supuesto. Esto, la propia Pamela Giles dijo, es una pésima propuesta, pero no soy responsable, no soy la encargada de financiar, sino el Estado. Es decir, el día de mañana aquellos que se hayan quedado sin nada o prácticamente sin nada tendrán que ir a tocar las puertas del Estado para que el Estado, haciendo uso de fondos que son de todos los chilenos, no son del Estado, proceda a salvarlos, a rescatarlos de la total inopia. Eso no le interesa a Pamela Giles. Ella no es responsable, ella no es el Estado. Ella, no sé qué le depara el futuro. Supongo que ya tiene sus seguidores, creo que ha estado arduamente liderando y formando una especie de séquito de jovencitos que la deben considerar la diosa, no la diosa Afrodita precisamente, pero alguna especie de divinidad femenina, guía espiritual. Se está armando y yo creo que ya se armó su clientela, sus votantes, y que me la puedo imaginar fácilmente, envejeciendo apaciblemente, digamos un poco más todavía, en el Congreso, en nuevas designaciones, y si no, encontrando modo en los gobiernos que vengan de encontrar un buen pituto, una buena acomodo. La señora Giles y los demás, todo el Congreso de hecho, nunca van a tener problemas con que se derrumbe el sistema de fondos, asociación de fondos previsionales. Nunca van a tener problemas de ninguna clase, ellos están arriba, son parte de la élite, o sea, los que flotan siempre. En este caso no por sus talentos o sus habilidades intelectuales, sino porque lograron ser puestos ahí, lograron conseguir votos, lograron ser arrastrados por los votos de otros, y una vez que llegan a esa posición, están salvados, punto, no por sus méritos, sino que por su posición social. A todo esto, el senador UDI, don Claudio Alvarado, consideró que se va a destruir el sistema de pensiones. Gran descubrimiento de Alvarado. Se va a destruir el sistema de pensiones. Y con respecto a los dichos de Giles de que ella no es la encargada, que ella no es responsable, claro que no. Dijo Alvarado que no, esa actitud no correspondía, que los políticos tienen que hacerse responsables de sus actos. Y aquí viene el tema que quiero tocar por otro ángulo, porque en el fondo el tema es el mismo, yo sé, me consta, tengo buena memoria todavía, que lo he tocado muchas veces, pero primero, yo parto de la base que los temas importantes hay que tocarlos todas las veces que sea necesario, y segundo, siempre trato de tocarlos por otro ángulo, así que en eso voy a estar. La cuestión que uno tiene que preguntarse es, ¿qué es responsabilidad? ¿Qué es ser responsable? ¿Qué es tener responsabilidad? Y no usar esta palabra como si todo el mundo entendiera lo que significa. Hay muchas palabras que entendemos lo que significan hasta cierto punto, pero no examinamos un poquito más. Así que yo quiero hacer este examen para entender la conducta de doña Pamela Giles, para entender la reacción del señor
Alvarado y para entender todo lo que está pasando en cierto sentido. Ser responsable significa que se responde a algo o a alguien, que se está en condiciones ante un referente, persona o valor estamos en condiciones de decirle a esa persona, de mostrarle que nuestra conducta está en sintonía con lo que esa persona o ese valor exige. Respondemos a esa demanda tácita o expresa. Eso es ser responsable. Eso es decir, yo respondo. Entonces la pregunta que viene es, ¿ante quién uno responde? Porque se puede ser responsable ante las cosas más distintas e incluso opuestas. Y eso es lo que hay que entender cuando uno trata de introducirse en la mente de la señora Giles y de los demás. Ellos, claro que son responsables, señor Alvarado, pero no son responsables ante lo que usted quiere responder o pretende responder o tácitamente asume que es el referente ante el cual se responde. El referente Pamela Giles es muy distinto al suyo. El referente de la izquierda, a quien responde la izquierda, no es al tipo tácito o expreso, repito, de consideraciones que se hace el señor Alvarado, por ejemplo, respecto a que las AFP no van a poder sostenerse así, o que el crecimiento económico se está siendo afectado, o cualquiera de esas variables que forman parte del territorio mental de Alvarado, también del mío y de muchos otros. Pero en el territorio mental de Pamela Giles y de la gente que la acompaña, la gente de ese sector del progresismo, ellos no responden a eso. Ellos responden a la revolución. Ellos son responsables, por así decirlo, ante el proceso revolucionario. Ellos quieren revolucionar esta sociedad. Y eso asume y supone la demolición de los principales sostenes de esta sociedad, sus instituciones. Una de ellas es la Asociación de Fondos Previsionales. La Asociación de Fondos Previsionales es una institución central porque tiene que ver con un aspecto vital de la vida de todos nosotros, que es la pensión, en el momento cuando uno se retira de la actividad laboral, por un lado. Y por otro es central porque a lo largo de años, y precisamente porque estaba bien pensado esto de capitalizar las plata en vez de dejarlas estancadas en un pozo, ha crecido enormemente. Estamos hablando, si no me equivoco, los fondos totales hasta antes de estos retiros, o sea, los fondos de los pensionados más lo que crecieron con las inversiones hechas por las AFP a lo largo de años, giran alrededor de los 200.000 millones de dólares. 200 billones en lenguaje americano. 200.000 millones si no me equivoco. Pero supongamos que me equivoque, son solo 100.000 millones. De todas formas es una cantidad estratosférica. Es una cantidad a la cual todos quieren meter mano en primer lugar. Esa es una de las instituciones que se quiere destruir. Para poder, porque son responsables ante la revolución. Si uno es responsable, por ejemplo, los cristianos del siglo IV en Roma, en el imperio, eran responsables ante nuestro Señor Jesucristo, eran responsables ante los dogmas de la cristiandad. Por lo tanto, por ese motivo salían a destruir en patotas, hordas de monjes especialmente, a destruir todo lo que representaba y era parte del mundo pagano. Templos paganos, mataron también paganos, estatuas, monumentos, cosa que hemos visto en Estados Unidos a propósito de otro movimiento, no cristiano en ese caso. Y entonces alguien del imperio en esa época les podía haber dicho, quizás más de alguno les dijo, pero ustedes se están comportando de forma irresponsable, están destruyendo los templos. Y los cristianos, yo no sé si le habrían sabido responder, la mayoría eran una manga de analfabetos los que andaban en esa destrucción, un poco más o menos como son una manga de analfabetos la mayoría de los que están en el sector progresista. Pero quizás le habrían podido responder eso. Nosotros somos responsables ante nuestro Señor, somos responsables ante la verdadera religión, ante el verdadero Dios, y por eso destruimos los templos. Y la señora Gil y los demás podrían decirle al señor Alvarado, aunque no lo van a decir públicamente porque puede sonar un poco chocante, puede ser tácticamente inconveniente desde el punto de vista electoral, pero le podrían decir, nosotros somos responsables ante el proceso histórico revolucionario que asume destruir las AFP, las ISAPRES, las Fuerzas Armadas,
la educación tal como se conoce ahora, en su manera de funcionar y en su currículum. Hay que destruirlo todo, hay que pasarle la retroexcavadora a todo. No fue eso lo que dijo una vez el señor Quintana, y muchos se rieron de él. Dije, ¿dónde sacó esa metáfora? Habrán dicho. Bien, fíjense, tenía razón Quintana, y eso es lo que está funcionando a todo trapo desde hace meses ya, la retroexcavadora. Entonces, Giles es responsable ante lo que ella siente su deber como revolucionaria, y ese pasa por la destrucción. Ahora uno podría ir más al fondo de esto todavía. Aceptamos que son responsables ante la revolución y por lo tanto están dispuestos a destruir todo lo que se les ponga por delante que corresponda a la sociedad tradicional, injusta, explotadora, etcétera, inequitativa, desigual, bla, 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 que hay que destruir. Ahora, para cualquier actividad en este mundo se requiere algún tipo especial de persona. Las instituciones seleccionan el tipo de personas que necesitan. No cualquiera se presenta, es reclutado por las instituciones religiosas, por los seminarios. Indirectamente hay una selección. Van a presentarse los que tienen vocación religiosa. No va a presentarse alguien que es ateo. Las instituciones militares tácitamente también seleccionan a su gente. Porque se presentan ya gente que está interesada en la carrera militar, no se presenta a alguien que tiene intereses puramente académicos. Entonces hay una suerte de selección previa, indirecta o directa, como quieran verlo, antes de que se les pase ninguna prueba de admisión, ninguna cosa. La selección de los interesados, de los que tienen los recursos o tienen las disposiciones psicológicas para eso. Y lo mismo pasa con los procesos. Un proceso de demolición requerido por la revolución necesita un cierto tipo especial de personas. Hay muchos revolucionarios, por ejemplo, de café, soñadores, que pueden estar todo el tiempo imaginando unos mundos de fantasía, utopías, eso que llaman las épicas, las narrativas épicas, pero no mover un dedo. No tienen las disposiciones psicológicas que se requieren para eventualmente salir a hacer la primera etapa del proceso, que es demoler. Para demoler se requiere ser un demoledor, y para ser un demoledor se requieren ciertas condiciones psíquicas. ¿Cuál es el elemento más profundo que uno encuentra en el corazón, en el fondo, en el meollo del alma de estas personas que en todo orden de cosas, y no solo en política, andan con una predisposición a echar abajo lo que los rodea porque es malo, porque es injusto, por la razón que sea? Porque hay muchas personas, ustedes las conocen seguramente, que tanto o más inteligentes, que por supuesto se dan perfectamente cuenta de los defectos de lo que los rodea, del mundo en que están, pero no por eso les nace el impulso de ir a demolerlo. Son más pasivos, o son más adaptativos, son más acomodaticios, o son más inteligentes y saben sacar provecho a las cosas, o entienden que no pueden ser mejores. Entonces se requiere algo más que simplemente detectar las fallas del entorno. Se requiere una predisposición a hacer la pega de la demolición. Y ahí es donde aparecen las Pamela Giles, los Jackson, los Navarro, que al cual le deseo que se recupere de su problema de salud, todo el mundo de este sector, con toda clase de variantes, estilos. Unos son más inteligentes, unos son más estúpidos, unos son más parlanchinos, otros son más callados, unos son más vocacionales en su deseo de demoler el mundo que los rodea y otros un poco menos. Pero tienen un terreno común, un disgusto por lo que es, un estado de resentimiento profundo que ha nacido, según en cada caso, por las más diferentes razones. A uno no le fue bien en la vida, el otro le pegaban de cabro chico, el de más allá le iba mal en el colegio, el otro estudió una carrera que no le dio ninguna posibilidad de llegar a la cumbre donde quería llegar. Hay otro que simplemente es mediocre y le va Mahoma nomás, y están siempre superándolo gente más capacitada.
El de más allá sufrió un insulto brutal de parte de alguien representativo del mundo, de la autoridad, del sistema, del establishment. Miles y miles, y a veces son varias cosas juntas. Todos conocemos personas así. En el mundo privado, de nuestra familia, de nuestros círculos de amigos, en el ámbito en que nos movemos, las pegas, hemos conocido o conocemos gente que uno lo sabe por su manera de conducirse, por su manera de hablar, por sus actitudes, por sus comentarios, que hay dentro de ellos una inquina muy grande, que busca maneras, que a veces no encuentra nunca, de evacuarse destruyendo algo, rompiendo algo. Si no puede romperlo físicamente, rompiéndolo con el comentario mordaz, con el pelambre, lo que sea. Todos conocemos gente así. Bueno, gente así es la que milita en las filas de estos grupos revolucionarios. O sea, hay estudios sobre eso. Lean ustedes los libros de Michael Burleigh sobre el terrorismo, que es el caso extremo del destructor. Es el caso extremo. Pero entre ese caso extremo y el caso menos extremo hay una enorme variedad. Lean los libros de Michael Burleigh, sobre todo el dedicado al terrorismo, que se llama Sangre y Rabia. Rabia, el elemento central. ¿Qué clase de personas son los que formaron parte de las Brigadas Rojas, que pusieron bombas en una estación de ferrocarril en Milán? Ustedes ya se deben haber olvidado. O que ponen bombas ahora, con el pretexto que están luchando contra un enemigo, contra el imperialismo, contra la desigualdad, pero sabiendo perfectamente, a menos que sean completamente imbéciles, que no es matando gente que el mundo va a cambiar, que con la destrucción de personas no se llega a ninguna parte. Simplemente evacúan su odio, tienen una maligna, diabólica satisfacción cuando destrozan algo. Y más acá, antes de llegar a ese extremo, tenemos los destructores de instituciones, los destructores de normas, los odiadores de todo lo que es. Todo lo que los rodea les parece injusto, maligno, una especie de maquinación en su contra, una conspiración en su contra. Como que el mundo entero fue organizado para joderlos a ellos. Y entonces en esos espíritus, el afán de la demolición es muy potente. Cada vez que escucho a estos personajes, o veo sus rostros, a veces con una sonrisa que es más bien una mueca siniestra en algunos casos. Me acuerdo de ese capítulo, uno de los primeros capítulos de la obra de teatro de Goethe, Fausto, que también se puede leer como una novela casi, ¿no? Dicho sea de paso. Cuando Fausto es este hombre de ciencia, este pensador o este erudito que vive leyendo, pensando, estudiando, pero siente que no ha llegado a ninguna parte, que no ha aprendido nada, quiere saberlo todo. De ahí viene el concepto del impulso fáustico, de ir al extremo, de llegar al conocimiento absoluto. Y en su desesperación por lograrlo convoca a Mefistófeles, el demonio, el señor de las moscas. Y el señor de las moscas o Mefistófeles se le aparece. Él no sabe al principio, aparece este tipo, toca la puerta, entra y Fausto le pregunta: ¿quién es? ¿Quién eres tú? Y Mefistófeles le da esa famosa respuesta: soy el que siempre niega, porque nada de lo que existe merece existir. Y podríamos decir que esa frase de Mefistófeles, esa concepción mefistofélica de que todo merece ser destruido. Y todo merece ser destruido porque Mefistófeles es, si existe, la criatura más resentida de todas. La criatura que fue arrojada desde las alturas del cielo al infierno que se creó para él y sus seguidores. El tipo que no pudo resistir que Dios, esta es lo que hay que entender del mito de la caída de Mefistófeles, o sea, de Luzbel convertido en Mefistófeles, no pudo resistir que Dios pudiera interesarse en amar a unas criaturas tan repelentes como los seres humanos, tanto como lo amaba a él, o quizás hasta más. Bueno, esa es mi interpretación, no sé si hay otras. Creo que hay que leer El Diablo de Giovanni Papini, hay que leer El Paraíso Perdido de Milton. Es muy interesante la demonología o los mitos construidos alrededor de la figura del demonio. Pero en todo caso, dejando de lado si existe o no existe, eso da lo mismo, es la figura del odio por antonomasia. El odiador por antonomasia, el destructor, el demoledor, el que quiere destruirlo todo, destruir almas, personas, cosas. ¿Por qué? Por este resentimiento que nada lo calma. Y en personas dadas a la demolición, y lo comentó
hace unos días atrás una persona que no solo conozco en la pantalla, que es un comentarista norteamericano, tratando de entender también la gente que salió durante meses en Estados Unidos a quemar y a destruirlo todo. Como acá, pero más todavía. Me refiero a este comentarista de la Fox, Tucker Carlson. Dijo, aquí hay algo más de fondo que el tema de salir a las calles a protestar por la muerte de este boy, de este hombre negro que lo mató el policía. Aquí hay algo más de fondo, aquí hay algo espiritual, dijo. No me acuerdo si elaboró más sobre ese punto, pero lo asocié con esto, de que aquí hay algo, llamémoslo espiritual, en el fondo de estas personas que quieren destruirlo todo. Ahora, la destrucción es muy específica y clara porque es algo concreto lo que se quiere destruir. Esta institución, esta persona, este edificio, esta cosa concreta, este objeto. No hay ninguna complicación. Ahora, cuando uno va e interroga a estos especies de réplicas en miniatura y desvaídas de Mefistófeles, ¿qué van a hacer después de esta demolición universal? Ahí se acaba la precisión y entramos en el terreno de la vaguedad. Ahí empiezan a emerger, como respuesta, construcciones fantasmagóricas, mundos maravillosos, el paraíso socialista, hablaban antes, el hombre nuevo, la sociedad sin clases, el comunismo, el estado de cosas donde todos reciben lo que quieren y necesitan porque no hay diferencias de clase, de ingreso, todos somos hermanos, todos colaboramos con nuestros talentos, si es que los tenemos, o con nuestras fuerzas, por último, para el bien común, y todos recibimos lo mismo, porque la sociedad se convierte en inmensamente rica. Bueno, son utopías aún más fantasmagóricas que aquellas que se han convertido en obras literarias, como La isla de Aldous Huxley, que era una sátira en realidad de una utopía, la utopía de Thomas Moore. Esas utopías, totalmente fantasiosas, por lo menos son precisas. Están los Yahoo, están la manera como funcionan esas sociedades, el fabricador, el escritor, el creador de utopía no tiene ningún problema en detallar todo lo que se le dé la real gana. Está en sus manos. Pero ¿qué pasa con estos políticos que dedican el 99% de su vida y de su alma y de su fuerza a la demolición? Y rara vez piensan siquiera con qué lo van a sustituir. Antes siquiera había una frase, el socialismo, una cosa vaga. Allende inventó eso del socialismo con vino tinto y empanada. Pero el socialismo mismo era todavía bien poco preciso acerca de cómo iba a funcionar eso. Pero por lo menos existía un referente verbal y un referente físico. Había una sociedad socialista. Existía la Unión Soviética. Supuestamente un paraíso donde todos vivían felices. Les costó mucho tiempo a algunos, no a todos, en la izquierda darse cuenta que ese sueño era en realidad una pesadilla. Pero ahora ni siquiera hay eso. Yo creo que Pamela Giles o que el Frosita Motúa o que Jackson no piensan en términos del socialismo. Se les frunce por ahí, se les ocurre que esa cuestión es electoralmente muy negativa, se les ocurre que no saben de qué están hablando, se les pasa por la mente algunas imágenes nefastas de lo que fueron esos regímenes, y entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿qué? ¿Qué es lo que van a construir? Porque no crean ustedes que la respuesta consiste en decir dos o tres cosas puntuales como, por ejemplo, vamos a sustituir las AFP por un fondo previsional común donde todo el mundo mete su plata y no importa que sean distintas cantidades, todos reciben una cantidad por igual. Eso es algo más o menos concreto. Hasta por ahí no está claro el detalle de cómo se manejaría eso. Si acaso habría un intento de rentabilizar ese fondo en vez de dejarlo estancado hasta que se evapore. ¿Cómo se repartiría ese dinero? Si efectivamente sería igual para todos o habría alguna diferencia según lo que uno aportó para ese fondo común. No hay detalle. Nunca les pida detalle a estas personas. Pero más o menos ahí se acaba. Después terminemos con la salud privada, la ISAPRE, que convirtieron la salud en un negocio. Una palabra que para ellos ya es insultante. Que algo sea un negocio ya equivale a que algo es malo, es satánico. ¿Por qué lo sustituirían? Por una salud pública. ¿Cómo funcionaría esa salud pública? No pregunte tanto otra vez.
Y no hay argumentos de que la salud pública es precisamente la salud que menos bien funciona en Chile, como todas las cosas públicas. Pero en fin, es un punto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y cómo estas distintas cosas, suponiendo que hayan 2 o 3 puntos más, se articulan en un conjunto. ¿Qué pasa con la economía? ¿Va a expropiarse a los empresarios? ¿A quiénes se va a expropiar? ¿Cuál es el criterio de expropiación? ¿O se les va a pagar? Porque el Estado se tiene que hacer cargo de eso que llaman las empresas estratégicas. ¿Cuál es el criterio? ¿Se le van a poner restricciones a las tasas de rentabilidad? Al estilo Jackson, con su indicación que los bancos paguen la mitad de las primas de seguro, los créditos, que otras cosas, otras normas para ir encajonando la actividad privada tienen en mente, no sabemos, y ellos tampoco. Pero mientras tanto, antes de que termine la demolición y llegue el momento de construir un castillo de arena, con estas ideas fantasmagóricas, imprecisas, que son más que nada palabras nada más, la tarea de demoler es súper fácil porque ahí sí que los objetivos son concretos. Ahí hay cosas que hay que derrumbar, que tienen nombre, apellido, que tienen edificios corporativos, que funcionan, son objetos reales, tangibles. Las AFP, las ISAPRE, esto, lo demás allá. No nos olvidemos de las Fuerzas Armadas, hay que destruirlas. ¿Cómo se las destruye? ¿Atacándolas con un grupo de guerrilleros? Claro que no, eso ya no funciona. No. Se las demuele internamente, institucionalmente, se les desacredita, se las desmoraliza, se las saca, se les reducen más y más los fondos, cosa que apenas puedan subsistir, cosa que ya no hay interesados en entrar a la escuela militar tampoco, porque ha sido desacreditada. Y así terminar convertirla en un ente que sirve solamente para la parada del 19 de septiembre. Y lo mismo con la Armada, lo mismo con la Fuerza Aérea. Para aquí queremos tantos elementos y aquí somos todos hermanos en América Latina, somos todos, hablamos el mismo idioma. Bueno, así, esa es la forma. ¿Y con quién van a sustituir esto? ¿Con unas milicias? ¿Con un ejército popular formado por unos picantes a pata pelada con un mosquete? No sé. Tampoco saben ellos. Pero por el momento estamos en la etapa clara, precisa y concisa, donde no hay ningún problema teórico, no hay que entender nada, no hay que examinar nada, no hay que pensar nada. Es simple. Queremos destruir esto, ahí está, destruyámoslo. No hay nada más fácil. ¿Cómo se destruye la AFP? Con los 10%. Vamos al tercero. Después, si queda todavía en pie el sistema, vamos al cuarto, y así sucesivamente hasta que se derrumbe. Y como dijo la señora Giles, con un descaro increíble, yo no soy responsable. Es pésimo el proyecto, pero yo no soy responsable del Estado el que financia. Vamos a mi primer bloque, estimados amigos, que lo voy a iniciar con Eudora, este club, el Club Eudora, el Club Explora, que fue organizado por 2 enólogas de fama nacional e internacional, que escogen todos los meses con pinzas los mejores vinos de los muchísimos vinos y variedades de vinos que existen en nuestro país, y a los miembros del club se los envían a cambio de una OF. Ser socio del club cuesta una OF mensual y a cambio de eso usted recibe 2 botellas. Hay otro plan, usted recibe 3 botellas y paga una OF y media, obvio, justo la proporción. Vinos como este, por ejemplo. Este es un Monastrell, muy bonita botella, 360. Y en este elemento que lleva del cogote, esta especie de corbata, nos explican. Esta es un vino de la cosecha del 2018. Este vino se crió, digamos así, en el valle de Colchagua. Es ideal para para usarlo con charcutería y asados de tira. Su potencial de guarda es hasta 5 años. La recomendación es airearlo y servirlo entre 15 y 16 grados Celsius. Una serie de detalles. Atrás, la corbata nos sigue hablándonos de este vino. Nos habla de la empresa familiar que produce este vino, que es don la viña Luis Felipe Edward, que en 40 años, dice, ha construido un amplio portafolio de vinos orientados a los distintos mercados de exportación. Y así sucesivamente. Bueno, 2 botellas de vinos como este, de gran calidad, todos los meses,
por una OF, o 3 vinos por una OF y media. El Club Explora, amigos, háganse socios, vale la pena. Vale realmente la pena. Y ahora voy a esconder la botella para que no me pongan sediento. Pero yo la estoy viendo, ahí está, me está mirando. No se olviden nunca que las botellas de vino son testigos de todo lo que pasa en una mesa. Así que ojo con lo que hablan delante de una botella, ¿eh? No lo digo yo, lo dijo ese gran epigramista español que yo alguna vez les he leído alguna de sus cosas. Y continuamos con el libro de Ulises Caravantes, Desde los valles transversales a los canales australes, un libro muy entretenido que trata básicamente de unos procesos revolucionarios que hubo en el norte de Chile a mediados del siglo XIX. Está contado con todos los detalles que emergen de los documentos que usó Ulises, que no son los documentos tradicionales de la historiografía, sino que documentos de sus familiares, gente, antepasados de él que vivían ahí, que formaron parte de este proceso. Y bueno, ¿cómo se obtiene este libro? Mándenle un mail al autor ucaravantes@gmail.com y soliciten, díganle que quieren comprarle el libro y él les va a explicar cómo se compra, cómo lo reciben, el precio, todas esas cosas. ucaravantes@gmail.com. Y no olvidéis a Hey, el corredor más rápido y más eficiente de Chile. Punto. Me consta. Vende, vende y vende y vende. Y rápido. Eso es lo que usted quiere. Encuentra arrendatarios buenos que no le van a echar a perder el local que usted está arrendando y le van a pagar. Sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, está cansado del trámite de hacer la recorrida por los locales que usted arrienda y escuchar las quejas y los reproches, los arrendatarios que siempre están reclamando por algo, déjele esa pega a Hey. Es un excelente administrador de arriendos. Usted se va a sacar un peso de encima. En fin, puras ventajas con Hey, cuyos teléfonos, cuyos contactos están aquí a mi izquierda. Bueno, y dejemos a estas personas que están en su tarea de demolición sin saber, sin tener la más mínima idea, más allá de ciertas vagas imágenes infantiles o palabras que se las lleva el viento, de qué van a poner en reemplazo. Y preguntémonos entonces, una pregunta que algunas personas me hacen a menudo como si yo fuera Nostradamus, pero no lo soy, de, bueno, en vista de todo esto, ¿cómo va a ser Chile? Ni siquiera hablemos del 2050, el 2025. Bueno, el 2025 hay muy pocas cosas que yo les puedo decir de cierta. Una que les puedo decir casi con mucha certeza es que yo no voy a estar ya en este punto. El 2025 ya no voy a estar, por razones. Pero eso da lo mismo. Básicamente no tenemos idea de cómo va a ser Chile el 2025. Idea. Realmente ni para bien ni para mal. ¿Vamos a ser más ricos o vamos a ser más pobres? ¿Vamos a ser una sociedad más conflictiva, con más crímenes, más delincuencia, más furias sangrientas y brutales circulando como leche corrupta por las redes sociales, o no? ¿Vamos a ser un país más pacífico, con una gente más tranquila, más calmada, más hospitalaria, como la que uno ve en algunos países? Porque países así existen. Países así con gente hospitalaria existen, con gente buena onda en general existen, y los malas ondas son excepción. Acá al revés, la norma es la mala onda y la excepción es la buena. ¿Vamos a ser una sociedad más inteligente o más estúpida? O sea, vamos a ser una sociedad con gente más alerta a lo que le dicen, a lo que le cuentan, que piensa por lo menos 2, 3 jugadas para adelante antes de actuar, antes de votar, antes de tomar una decisión. O vamos a ser una sociedad de zombies que lo único que saben hacer, como uno lo ve en las calles, en los consultorios, en los teatros, bueno, no en los teatros ahora, en los comedores de los restaurantes, mirando una pantalla como... Ni siquiera sabemos cómo van a cambiar los parámetros con que medimos estas cosas. Rico y pobre ahora tiene un sentido muy simple. Rico significa que uno tiene una excelente casa, un auto maravilloso, tiene harta plata en la cuenta corriente, puede salir de vacaciones fuera de Chile todos los años, va a un hotel de buena calidad,
cosas como eso, sea una suma de bienes materiales y de posibilidades, y pobre es lo contrario. Pero quién sabe, ¿cómo vamos a definir la riqueza y la pobreza? Recordemos que ya Lavín, el camarada Lavín, está hablando de una sociedad más pobre, pero más feliz. Por lo tanto, no sería más pobre, sería más rica, diría yo, ¿no? Si es más feliz. Si uno es más feliz, aunque sea poto pelado, en el fondo es más rico, ¿no? ¿Qué otra cosa? Se supone que la riqueza tiene razón de ser porque nos permite ser más felices, nos facilita el camino a la felicidad. Ahora, si uno lo obtiene de alguna otra manera, sin pasar por el tema de los medios, de la riqueza, los medios materiales, entonces los medios materiales importan un huevo, uno ya tiene la riqueza. Eso es todo, la riqueza del espíritu, la felicidad. Entonces, no sabemos con qué parámetros vamos a medir la riqueza y la pobreza. Conflictivo, pacífico, no sabemos. Ahora tenemos una cierta idea de lo que es conflictivo y cierta idea de lo que es pacífico. Pero quién sabe cómo las generaciones, estas Z, Y, el millennial, etcétera, todos estos cabritos que están apoderándose del mundo. Yo no sé lo que piensan ahora, si es que piensan alguna cosa, y qué van a pensar cuando tengan ya no 15, 18, 20 años, sino que tengan 25, 30. ¿Cuál va a ser su concepto del mundo? ¿Van a regresar simplemente a los parámetros más o menos naturales o normales que aparentemente han funcionado siempre en nuestro país o en toda la sociedad a lo largo de la historia humana? ¿O se está estableciendo unos nuevos estándares en las relaciones humanas? Quizás ya no nos vamos a relacionar. Quizás solamente nos vamos a conversar uno a otro a través de una pantalla. Entonces ya el concepto mismo de conflicto o de amistad, de fraternidad o de guerra de todos contra todos va a cambiar de forma. Es probable. No sabemos para dónde vamos. Lo que sí podemos quizás saber es que vamos a algo que, aquí viene una paradoja, ¿no? Va a ser igual y va a ser diferente al mismo tiempo. Ustedes dirán, bueno, o igual o diferente. No. Las contradicciones coexisten, estimado amigo. Si uno no entiende la coexistencia de las contradicciones, ojo, porque significa que usted tiene una mente un poquitito estrecha, un poco pie plano, no ve las múltiples dimensiones de las cosas. Coexisten las contradicciones, los polos opuestos coexisten. Y no solo coexisten porque se toleran al otro, sino que son parte de la misma entidad. No es necesario leer a Hermes Trismegisto para entender esta cuestión si uno lo piensa un poquito. Entonces, vamos a ser iguales y vamos a ser distintos. Eso es todo. Permítanme pasar antes de ir a otro tema que tengo acá, que tiene que ver con el COVID, a propósito, a mi segundo bloque, que lo inicio con Miclimo. Ya saben, Miclimo los provee a ustedes de una manera de climatizar a su gusto un recinto como su casa, su oficina, etc. Y lo hace con dispositivos de la más última generación. Miclimo ha ganado ya 2 premios de innovación y si no ha ganado más porque todo se paró con la pandemia. Los aparatos que se instalan le dan calor en verano, calor en invierno, frío en verano, o el frescor que usted quiera, le filtran el aire, están conectados a internet, son realmente otra cosa, no tienen nada que ver con lo que usted conozca para calefacción o para refrigeración. Y para la gente del sur, ya saben, la promoción de los 60 días, ustedes pueden comprar el aparato hoy y tienen 60 días para devolverlo y le devuelven la plata si por alguna razón lo devuelve, cosa que creo que no va a ocurrir. Miclimo.com. El ajedrez, no voy a hablarle más de las ventajas, ya se las he dicho muchas veces. Les recuerdo solamente que lo que usted consiga en espacioajedrez.com, la caja con el tablero y las piezas, o el reloj o el reloj digital, a diferencia de lo que usted podría quizás comprar en otra parte, es que vienen con algo que solo lo encuentra ahí. Licencias, 3 licencias por producto para entrar a espacioajedrez.com, que es el sitio que maneja el maestro internacional de ajedrez chileno Pablo Tolosa, que es extraordinariamente interesante en temas de ajedrez, se dedica a eso. Pero la variedad de cosas que hay allá adentro, para aprender a jugar mejor, para ver partidas analizadas, para, saber de maestros chilenos o extranjeros, saber de anécdotas del ajedrez, algunas son muy divertidas. Todo ese tesoro usted no lo va a encontrar en otra parte, sino con los productos de espacioajedrez.com. Y si usted
Si usted debe, en el fondo, sanitizar su recinto comercial o su oficina profesional, ahora que el país está abriendo un poco más y más, a veces con un retroceso, pero el proceso general, la lógica de la situación es reabrir el país, usted necesita que la gente entre confiada a su oficina, a su negocio, de que no se van a contagiar ahí después de haberse estado cuidando todo este tiempo. Y para eso está Ozonium. Entre a ozonium.cl, el sitio de la compañía, y solicite que le arrienden una de estas máquinas que ustedes están viendo en la foto a mi izquierda, que usted programa para que en la noche, cuando no hay nadie, emane ozono y liquide, porque va a cubrir todo el espacio, todo el espacio. Los gases se expanden, ustedes saben, hasta llegar a un tope físico que no les permite expandirse. Todo lo que está en ese ámbito, en virus, bacterias, etcétera, va a ser destruido, incluyendo el COVID-19, por supuesto. Y usted entonces al otro día puede estar tranquilo que nadie se le va a enfermar por estar en su negocio. Y si usted quiere hacer lo mismo en su casa, Ozonium le manda un equipo de personas a hacer este trabajo, el mismo producto Ozono, el mejor, el más potente desinfectante natural. A propósito del futuro, no solo de Chile, sino del mundo, se habla en este momento de que hay 11 vacunas que están en la fase 3. O sea, ya a punto de decretar que sí funcionan o que no funcionan. 11 vacunas que en este caso sí funcionan aparentemente, de los más distintos laboratorios y países. Hay vacunas chinas, hay vacunas suecas, norteamericanas, alemanas, de la India. Muchos países hay algunas alianzas entre distintos laboratorios. 11 vacunas que están en la fase 3. Algunas de ellas dicen cuál es su grado de eficacia. Se habla de 90%, 91%, son las cifras que se manejan. No hay nada que funcione al 100% en este mundo, por supuesto. No hay ninguna vacuna de nada que sea 100% eficaz. No hay ningún remedio de nada que sea 100% eficaz. No hay absolutamente cosa ninguna en este mundo o en otro planeta que sea 100% eficaz. Lo único que es 100% seguro es que nos vamos a morir, nada más. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con estas vacunas o con la vacuna o con varias vacunas que empiecen a ser adquiridas y usadas? ¿Qué va a pasar con nuestro planeta? ¿Qué va a pasar cuando la gente se vacune? Bueno, los países, primera cosa que uno imagina es que una vez que han logrado vacunar a su población, o ya a gran parte de su población, cosa que se va a tomar tiempo porque hay que fabricar estas vacunas, los países van a terminar abriendo completamente las puertas. Se va a tratar de volver a la normalidad 100%. No, nunca hay 100%, 97%, 95%. Van a haber víctimas que se quedaron en el camino, van a haber empresas que se quedaron en el camino. Desde luego van a haber personas que se murieron. Vamos, más de 1 millón en el mundo. Entonces, estimados amigos, el mundo se va a abrir. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a funcionar en ese mundo post-COVID-19? Yo dije alguna vez en un programa que los que estaban pronosticando cambios así inmensos, una especie de revolución mundial, estaban equivocados, que eso no ocurre. No ocurre nunca, la historia lo muestra. Aún las cosas más espantosas, lo que suele ocurrir después que esas cosas espantosas desaparecen, se acaban, es que al contrario, la gente trata de reconstituir el mundo como era. Nos tratan de construir un mundo nuevo. Y lo que sale de nuevo es contra la voluntad y el deseo de la humanidad de reconstituir, que es muy humano, lo que era, volver a la vida de siempre. Solo que no se va a poder volver a la vida de siempre. Pero tampoco vamos a construir un mundo muy distinto. No vamos a pasar de ahora en adelante todos los humanos viviendo siempre con una mascarilla puesta en la cara. Eso va a desaparecer de un golpe. Y nos va a parecer una cosa inconcebible que vivía todo el mundo con una mascarilla en la cara. Ahora uno ve las fotos, ve los videos de la televisión, de autoridades mundiales, de gente en las calles. Todo el mundo con una mascarilla se convirtió en la norma. Es una cosa bien extraña, pero ya nos estamos acostumbrando. Bueno, eso va a desaparecer, por supuesto. ¿Por qué vamos a seguir con mascarilla? Otras cosas van a quedar. Actividades comerciales, basadas ahora en un grado muchísimo mayor en la Internet.
¿Cuántos de nosotros hemos descubierto que no solo comprar libros en Amazon y cosas así, más o menos especiales, se hacen o se pueden hacer o se deben hacer por internet, o no hay otra forma de hacerla? ¿Cuántos nosotros no hemos descubierto que es súper cómodo encargar hasta el pan por internet y que nos traigan a la casa? Se crearon, por lo tanto, nuevas actividades. Todas estas personas que se dedican a distribuir es una actividad nueva y espero que les sea conveniente. Van a ver un buen número de cosas nuevas que al interactuar, porque en la interacción entre las cosas vienen los grandes procesos y las novedades, no las cosas aisladas como puestas en un estante. Esta interacción de estos fenómenos nuevos va a producir cambios, una oleada de cambios, no directamente producidos por el COVID, sino que ya indirectamente, la segunda oleada, el segundo brote de cambios, y ese sí va a ser mucho más grande, por la interacción de estas cosas nuevas que se instalaron. La internet se ha masificado muchísimo más de lo que ya era. Las empresas que fabrican computadoras están viviendo una especie de pequeño boom, después que estaban con bastantes problemas para vender computadores, porque ya todo el mundo tiene computadores. Casi todo el mundo, digamos, en los países normales. No estoy hablando de países que están en guerra civil en el África y que tienen hambruna incluso. Estoy hablando de países más o menos normales. ¿Qué otras cosas van a interactuar, generando a su vez, eso sí, cambios más grandes? En 5 años más, los que estén vivos en ese momento, ¿para qué hablar de 10 o 15 años? No van a reconocer las cosas en muchos aspectos. Vamos a ser iguales porque seguimos siendo seres humanos, repletos de odiosidades, de envidia, de chaqueteo, de mala onda, de ceguera, de miopía intelectual, de ignorancia. Eso no va a cambiar, lamentablemente. Eso va a cambiar más o menos por allá por el 2040 o 50, cuando explote la singularidad. Antes de eso, vamos a seguir siendo los mismos seres humanos, pero en un ambiente bastante más cambiado, pero no tanto por el COVID indirectamente. La primera restitución de la normalidad va a ser bastante normal, con estas piezas nuevas instaladas en el tablero, que al interactuar entre sí van a cambiar, van a producir cambios más grandes, porque así funcionan las transformaciones sociales y la cultura. Y llega un momento, finalmente, en que se mira hacia atrás y ya no se reconoce. Yo soy un hombre que ha tenido los pies puestos en muchas cosas, y ya les voy a contar de eso, pero antes permítanme recordarles 2 cosas más. Para los que quieran invertir en Estados Unidos, invierta en USA.cl, es la manera de hacerlo sin moverse de su casa. Entre, invierta en USA.cl, ahí están los mecanismos para invertir, ofertas concretas inmobiliarias, le consiguen cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen una visa de residencia si usted quiere irse a vivir con sus inversiones, todo en invierta en USA.cl, y todo para lavar con Lavoclub, un detergente que tiene todas las virtudes del mundo. Viene en un contenedor que dura mucho rato, 10 litros. Se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, es biodegradable, es hipoalergénico. Y ahora también usted puede adquirir, junto con el detergente, un suavizante que viene en 3 versiones, 3 fragancias distintas. ¿Qué más se puede pedir? A la casa. Como cada vez más cosas van a ser a la casa. Entre paréntesis, eso nos va a llevar a una cultura más autista, en ese futuro que estoy tratando más o menos de vislumbrar. Bueno, yo tengo 71 años, en febrero cumplo 72. Y me ha tocado, pertenezco a una generación que le ha tocado, como le ocurre a algunas generaciones, no a todas, vivir en estas fases de transición. Hay generaciones que nacen y mueren en una época más o menos estable que no tiene muchos cambios. Y hay otros que les toca vivir con una pata puesta en un mundo y con la otra puesta en otro mundo. Cuando yo nací no habían computadores personales, no había ninguna de todas estas cosas electrónicas, nada. Las costumbres eran de una sociedad tradicional, la gente salía de la pega a la 1 y se iba a almorzar a la casa, después volvía a la pega, lo mismo los colegiales. ¿Para qué les voy a contar cómo era ese mundo? Los que tienen mi edad se acordarán quizá. Me tocó ver la llegada de la informática, la llegada de las políticas revolucionarias, la llegada del golpe militar, la llegada de nuevos bienes de consumo, el crecimiento económico del país, los cambios de costumbre, las nuevas miradas sobre la sexualidad, sobre todo. Y por lo tanto, cuando miro a lo que era el mundo en que yo viví, hasta los 20 años quizás, hasta
hasta los 15, 20 años, es como de otro planeta. Y sin embargo puedo reconocer ese mundo porque los seres humanos, los chilenos y chilenas de esa época, no eran muy distintos a los de ahora. En lo profundo. Por supuesto, en sus costumbres eran distintos, en sus gustos eran distintos, en su vestimenta eran distintos, en su manera de hablar eran distintos, pero en su interioridad como seres humanos, con todas las virtudes que ya les he mencionado, eran los mismos. Por eso que el mundo de hoy es igual y muy diferente al que yo conocí. Y el que conozcan, los que lleguen al año 2025, 30, 15, qué sé yo, 2015, 25. No, 2015 ya lo pasamos. 2025 quise decir. 2030, 2040. Algunos de ustedes van a llegar a esos años. No van a poder, no siquiera se van a acordar de este periodo. O lo van a ver en fotos, o en documentales en internet, o quizás en la televisión, si es que existe la televisión todavía en esos años. Capaz que no. Otro mundo. Y quién sabe si no pasan cosas aún más espectaculares que el COVID o que la revolución tecnológica tremenda que está viviendo el mundo en este momento. Tremenda en todos los aspectos. En la microbiología, en la... No sé. A propósito de eso les voy a mostrar un libro. Pero antes, mis últimos dos sponsors, notariospress.cl, amigo, no vaya más a instalarse por horas a una notaría. Instálese frente al computador, abre el sitio notariospress.cl. Ahí mismo digita, pone qué papel necesita, le piden los datos, paga, la información va a la notaría más cercana a su casa y todo lo que usted tiene que hacer, ya sabe, ir a la notaría a recoger el papel que ya lo firmó el notario, firmar usted delante del funcionario, eso es un requisito legal, en fin, 5 minutos. Yo lo viví ya, 5 minutos, en vez, o 10, a todo reventar, en vez de 5 horas o 4 horas dándose vuelta, afuera de la notaría en la calle, como una vez en la notaría, la gente dándose vuelta para allá, para acá, o adentro, sentado en unos asientos, esperando turno, horas. Bueno, acabe con eso, con notariospress.cl y acabe con la ineficiencia de su sección de gestión de la empresa con Controller. Controller es una empresa creada para revisar, escudriñar cómo funciona la gestión de su empresa en el auditoría, contabilidad, cotizaciones, todo ese movimiento propio de toda empresa, por chica que sea, encontrar las partes que están fallando, las partes que están funcionando subóptimo, darle las recetas, ofrecerle las soluciones, incluso hacerse cargo de alguna de estas cosas si es necesario, y los planes que ellos tienen para este examen y este diagnóstico y esta receta es para toda clase de empresas, chicas o grandes. Póngase en contacto con ellos y salga de esta situación mediocre de estar funcionando a los tirones todos los años con un problema, que se les olvidó tal cosa, que un papel que falló, que llegaron los inspectores de impuestos internos. Termine con eso. Controller. Y a propósito de esta revolución que es inimaginable, la revolución científica, que eso por sí solo es un factor, una variable tan descomunal, que ya por sí sola hace imposible hacer predicciones a 20 años plazo. Porque no tenemos la más mínima idea qué clase de mundo se va a instalar. Para no mencionar otros elementos que también, si se producen y pueden producirse, van a ser revolucionarios a un nivel como nunca antes vivió la humanidad. Y no me refiero a catástrofes, porque también pueden ocurrir. Me refiero a otra cosa. Ustedes ya saben qué va a ocurrir. Inevitablemente, necesariamente. Es cuestión de tiempo. Y para que se hagan una idea, ya que estamos en un mundo donde la ciencia lo ha cambiado todo, de hecho es la ciencia el gran transformador de la historia, la tecnología, a los que están un poquitito oxidados en estas materias y que quieren más o menos tener una idea de en qué está el pensamiento científico de hoy, aunque sea en un plano verbal, sin necesidad de matemática ni nada, yo les recomiendo este libro de Brian Greene, La fábrica del cosmos, o más bien dicho, de fábrica, que es una expresión inglesa que no significa fábrica, un lugar donde se producen cosas, sino que la textura, la sustancia del cómo está hecho. El espacio, tiempo y la textura de la realidad. Bueno, ahí está. Es un repaso de cómo se han llegado a las concepciones modernas, más modernas, que tienen que ver con la mecánica cuántica, con un mundo que de ser bastante simple y todavía los seres comunes y corrientes lo vivimos y lo vemos como una cosa, un espacio
donde el tiempo es una especie de dimensión unilateral que corre hacia adelante y el espacio simplemente está lleno de objetos materiales sólidos. Esa es nuestra visión del mundo. Entonces, la ampliamos un poquito y pensamos en términos del espacio, pero es lo mismo. El espacio es simplemente el espacio, un espacio más grande que nuestra casa, donde no hay libros, ni lápices, ni televisores, hay estrellas y hay planetas y hay aerolitos, pero también son objetos materiales moviéndose así unos con otros y tienen relaciones mecánicas newtonianas, digamos. Olvídense de eso, es mucho más complicado. Es mucho más complicado, es mucho más apasionante. A extremos que empieza a parecer plausible la visión de místicos, taumaturgos de la antigüedad, como el famoso Hermes Trismegisto que les mencioné. La realidad no es como creemos que es una cosa tan simple. Estas cosas, y por supuesto no hay Dios, no hay ninguna, son puras leceras. Hay gente que cree que este señor Hitchen y este otro señor, no me acuerdo, que escribió El Dios no existe, o Dios no sé qué cosa, que con eso ya está todo eso dicho, ¿no? No está ni la penúltima palabra está dicha toda esta cuestión. No se trata de creer o no creer en Dios, es más complicado el asunto que eso. Incluso el tema de Dios es más complicado que como se lo representan los creyentes en las religiones organizadas, que ven a Dios como Alá, como Jehová, como Dios, o sea, como una persona superpoderosa que hace el bien, que hace el mal, o más bien dicho, que hace el bien, que juzga, que castiga, que premia. No, esa es una visión infantil. Es bastante más complicado. La realidad, incluso dejando de lado el tema metafísico, es bastante más complicada. Y si uno lo quiere entender sin saber ni siquiera la regla de tres simples, bueno, este libro es recomendable. Brian Greene, que lo escribe bastante simplemente, sin exactitud, que a veces uno ve en los documentales de YouTube de los científicos que quieren explicarle algo a la gente y se ponen en una actitud condescendiente, un poquitito reventadora, ¿no? de pelota, para serle franco. Como que vienen a explicarle a las masas ignorantes, digamos, ¿cuántos 2 más 2? No. Esto asume que el lector es una persona inteligente que va a entender. No es necesario tener muchas matemáticas, ni cero matemática incluso, y se entiende esto perfectamente. Es muy interesante la visión moderna del cosmos como una entidad tan compleja, tan rica, tan llena de planos diversos, que ocurren cosas que se parecen a la magia. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Voy a entrar un poco más a libros de ciencia que también tengo libros de ciencia, amigos míos, me interesa la ciencia también, física, matemática, cosas. Me ha dado un poquito de he tenido dudas de si presentar esa materia o no, porque sé que... Pero de repente sí. Y este libro, como les digo, va a interesar a cualquier persona. No es necesario ser científico, no está escrito para los científicos, no hay ni una sola ecuación, no hay ni siquiera una suma acá adentro, no se preocupen. Todo es explicado con conceptos, con palabras. Así que está al alcance de todos nosotros. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana sábado con algún tema que todavía no he dilucidado. Tengo una leve sensación de lo que voy a tratar, pero no lo tengo bien definido, así que bueno, ya veremos. Los espero el sábado y desde luego los espero el domingo con Álvaro Sala para hablar a veces de cine. Y por favor, aquellos que crean que ese es un programa cinéfilo y nos retan porque no somos tan expertos, no lo vean el programa nomás. Sí, uno no está obligado a ver un programa que a uno no le gusta. Nos vemos el sábado y nos vemos el domingo, estimados amigos.